Hola amigas, en el video tutorial de hoy vamos a aprender a realizar esta preciosa muestra crochet ideal para mantas, bufandas, jerseys, chaquetas, todo lo que se os ocurra. Como veis es un punto tupido y aquí vamos a jugar con el punto piña y el punto alto. Se automatiza muy rápidamente, hay una vuelta que se entera de punto alto y la siguiente en punto piña. Recuerda, suscríbete y dale a la campanita para enterarte de los nuevos videotutoriales que estoy publicando. Vamos a ver cómo se hace. Comenzamos con una cadena base múltiplos de 5. Yo tengo aquí 20, pues voy a hacer hasta 45. Una vez que he hecho los 45 puntos, hago 3 cadenas más. Y estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Tomo la hebra y a continuación, en la cuarta cadena, contando hacia atrás desde el ganchillo, 1, 2, 3, 4, introduzco el ganchillo y hago el primer punto alto. Tomo la hebra y un segundo punto alto en el siguiente punto. Así hasta el final de la vuelta. Un punto alto por cada punto de la vuelta, por cada cadena de la vuelta anterior. Esta es la primera muestra, la primera vuelta del motivo. Mirad, ya he llegado al final de la vuelta de punto alto, pues ahora cojo el nuevo color, dejando el último punto alto en el ganchillo en espera. Dejo las 2 lazadas, tomo el nuevo color y deslizo. Y a continuación voy a hacer 3 puntos altos, enganchando el color amarillo. Este color nos lo vamos a llevar escondido mientras vamos tejiendo con el color verde. Por debajo introduzco el ganchillo, recojo la hebra y hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas cuentan como un primer punto alto y a continuación hago una cadena, que es una cadena de separación. Doy la vuelta a la labor, cojo los 2 cabos, el verde para esconderlo y el amarillo para tejer luego con él. Tomo la hebra, me salto un punto de la vuelta anterior. Aquí tenemos los 3 puntos de inicio, me salto un punto y en el siguiente hacemos un punto piña de 5 puntos altos. Tomo la hebra, introduzco el ganchillo y lo recojo. Dejo el punto en espera. Hago 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo la hebra, suelto las 5 lazadas. Hago una cadena, cuenta como una cadena de separación, tomo la hebra, me salto un punto de la vuelta anterior y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena, me salto un punto de la vuelta anterior y un punto alto, perdón, un punto piña. Voy a repetirlo y voy a poner un poquito más de zoom. Tomo la hebra, me salto un punto y en el siguiente introduzco el ganchillo, recojo la hebra. Tomo la hebra, suelto 2 lazadas y dejo el punto en el ganchillo. 1, lo repetimos 4 veces más. 2, 3, 4 y 5. Una vez tenemos los 5 puntos en el ganchillo, tomamos la hebra y soltamos todas las lazadas. Hacemos una cadena, tomamos la hebra, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Este es el conjunto de puntos que se repite hasta el final de la vuelta. Y siempre nos vamos llevando el color amarillo para luego la siguiente vuelta poder enlazarlo. 3, 4 y 5. Tomo la hebra y cierro.
La vuelta la terminaremos en un punto alto. Vamos a cambiar el color. Cuando terminamos esta vuelta, que es del punto piña con el punto alto, tomamos la hebra, introducimos el ganchillo, recogemos la hebra y la sacamos. Tomamos la hebra, pero como vamos a volver a tejer en el color amarillo, pasamos por debajo el ganchillo y recogemos la de color azul. Así nos lo vamos llevando hacia arriba. Y terminamos esta vuelta en color amarillo. Así. Ahora a continuación voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Tomo la hebra, doy la vuelta a la labor y repetimos la primera vuelta, es decir, un punto alto por cada punto de la vuelta anterior. Donde hay un espacio cadena, un punto alto sobre el punto piña. En el punto piña, aquí en el punto piña tenemos 2 cadenas, pues tomamos la hebra y en esta primera, no en la segunda, que forma este pequeño cuadrito aquí así, introducimos el ganchillo y hacemos otro punto alto, un punto alto sobre el espacio cadena y un punto alto sobre el punto alto. Así vamos a tejer toda la vuelta. Tomamos la hebra y buscamos el piquito que forma el punto piña de la vuelta anterior, introducimos el ganchillo, un punto alto sobre el espacio, ahí va que lo voy a hacer en el mismo sitio, un punto alto sobre el espacio cadena, un punto alto sobre el punto alto, un punto alto en el espacio cadena y otra vez tejemos sobre el punto piña. Así vamos a tejer hasta el final de la vuelta. Ya he tejido toda la fila de punto piña a punto alto, pues ahora para terminar terminamos con un punto alto y terminamos el último punto alto en color amarillo. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, damos la vuelta a la labor y ahora a partir de aquí nos vamos a llevar la hebra verde para esconderla y así luego no tenemos que rematar. Vamos a hacer otra vez la primera vuelta, un punto alto por cada punto de la vuelta anterior. Donde haya una cadena hacemos un punto alto, donde haya un punto alto hacemos un punto alto y donde haya un punto piña hacemos un punto piña. Así hasta el final de la vuelta. Como veis es una manta muy fácil, muy sencilla de realizar, se automatiza muy pronto. Ideal si tenéis muchos restos para poder aprovecharlos, escoger un color uniforme para el punto alto y los vais intercalando y la verdad es que queda muy bonito. Me encanta este diseño, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Saludos!